¿Cuántas veces no hemos sentido esa presión y esa sensación de pesadez en nuestros hombros constantemente? O quizás esa tensión en nuestra mandíbula a la hora de dormir por las noches, ese dolor constante en nuestras caderas, o esa falta de aire o presión en nuestro pecho, que nos preguntamos qué es aquello que nos está pasando. Intentamos diferentes tratamientos, medicamentos, ejercicios, pero el dolor se incrementa y sigue constantemente. Hoy quiero hablarte sobre lo que es la somatización y la importancia de conectar con nuestro cuerpo, que es aquello que nuestro cuerpo no se calla, que muchas veces nuestras emociones las reprimimos y constantemente nuestro cuerpo sigue intensificando cada una de esas emociones. Gracias nuevamente a todos aquellos por formar parte de esta comunidad. Desde acá te saluda nuevamente Alejandra Aguilera y quiero darte las bienvenidas a este podcast. Como siempre digo, mi única intención es compartir con todos ustedes todo aquello que yo he aprendido a lo largo de la vida a través también de otras personas, mis propias experiencias en el área profesional y personal, y estar aquí con ustedes y aprender también de cada uno de ustedes. Hoy quiero hablar sobre este tema porque me parece algo muy importante que debemos empezar a ser conscientes y prestar atención. En mi área profesional, para aquellos que no me conocen, yo trabajo en el área de la fisioterapia, soy una terapeuta holística, también soy maestra de yoga, de mindfulness, y trabajo con muchos pacientes que sufren de condiciones y dolores crónicos. Y es algo muy común esto que voy a hablar porque lo noto en cada uno de mis pacientes. No importa la edad, pueden tener diferentes tipos de edades, no importa el diagnóstico. Algo que sí he notado que gran parte, yo diría el 80% de cada uno de ellos tienen en común es la falta de conexión con nuestro cuerpo, con su propio cuerpo, que es aquello que el cuerpo les está gritando y tratando de hacer entender que sucede dentro de ellos. Y eso es algo que a todos inclusivamente nos pasa. A mí me pasaba mucho esto, porque es la falta de ser conscientes, es la falta que tenemos de detenernos un poco de esta vida tan agitada y entender por qué tengo este dolor o por qué tengo esta molestia y por qué se está intensificando. Quizás porque mi cuerpo se siente tan fatigado y tan drenado, a pesar de que pueda dormir 8 o 10 horas, todavía sigo con un cansancio constante. Y en muchos de mis pacientes que tengo con condiciones crónicas, puedo notar no solamente los cambios posturales y aquellas posturas que adoptamos cuando tenemos una fatiga crónica, un dolor crónico, se puede observar en la manera en que caminamos, en la manera que nos sentamos, cómo nuestros hombros empiezan a aumentar esa flexión de los hombros, cómo aumentamos esa flexión en nuestra espalda, ese posicionamiento de nuestro cuello, nuestro brillo se va disminuyendo. Es un cambio que se observa, que incluso a veces lo ignoramos y solamente se sigue intensificando más y más. Y eso lo que hace es que llega un punto en la vida en que el cuerpo drena tanta energía, nuestros órganos empiezan a no funcionar de la manera correcta porque están ahora sobretrabajando. Y algo que también ocurre en nuestro cuerpo es la producción constante de la hormona que conocemos como el cortisol. La hormona del cortisol es la hormona que se le conoce del estrés. Es una hormona que normalmente se produce en nuestro cuerpo, es algo normal que nuestro cuerpo debe generar. El problema ocurre cuando nosotros dejamos como ese botón encendido de estrés dentro de nuestro cuerpo y, como siempre me gusta decir, la mente no sabe qué es aquello que es real o qué es ficticio. Solamente recibe todos esos pensamientos que nosotros constantemente introducimos negativamente y seguimos llenándonos de esa parte negativa de qué pasará, qué voy a hacer, del no descansar, del no darme tiempo a mí. El cuerpo sigue creando cortisol y entonces ya tenemos no un estrés agudo, empezamos a tener un estrés crónico y es donde empieza ya esa producción crónica de cortisol, creando una intoxicación profunda en nuestro cuerpo que no nos damos cuenta hasta que tiende a ser tarde, que ya empieza un dolor muy avanzado, empieza ciertos problemas en ciertos órganos. Entonces, en este episodio quiero que podamos entender un poco, a escuchar, a conectar, a entender esa parte de la somatización, que no es más que los síntomas y signos que empieza a crear nuestro cuerpo a decirnos: para, escucha, hay algo que debes conectar, hay algo que debes prestar atención que está sucediendo en tu vida, dentro de ti, no afuera. Entonces, a veces
esas tensiones que sentimos, por ejemplo, en nuestros hombros, esa presión, porque muchos hemos estado con presión, con tensión, especialmente aquellas personas que trabajan desde casa o en oficina, que tienen que estar constantemente sentados detrás de un computador. Eso es una tensión normal del músculo. El problema ocurre cuando tenemos también ese estrés de cargar con tantas responsabilidades. ¿Cuánto nos falta y cuánto no pasamos que tenemos las responsabilidades no solamente de nosotros, responsabilidades laborales, las responsabilidades de la familia, las responsabilidades de nuestra amistad, las responsabilidades de tantas cosas, y es un bagaje que seguimos llenándolo de peso y se nos coloca en nuestros hombros? Inconscientemente no nos damos cuenta, pero es un peso que está en nuestros hombros y nos crea ese dolor en el área del hombro, en el área del cuello. La sensación, por ejemplo, de tristeza, esa tristeza que sentimos, bien sea por la pérdida de un familiar o la tristeza por algo personal o algo laboral o algo que nos está sucediendo en nuestra vida, o quizás le pasa a alguien, un familiar o una amistad, que nos las ponemos y nos las encargamos, nos las hacemos responsables nosotros. La tristeza se refleja en nuestros pulmones. Entonces tenemos a veces esos síntomas que es como esa pesadez o esa sensación de presión en el pecho, la falta de aire. Eso es tristeza acumulada, es una emoción que empezamos a reprimir y no nos damos cuenta, no nos damos la oportunidad de realmente de expresarla, de dejarla salir. Como también el dolor, la rabia esa que sentimos, esas sensaciones de dolor, de tristeza que se reflejan en nuestro corazón. La sensación de ira que se refleja en el área de nuestros riñones. Muchas veces las personas que sufren de dolores de espalda baja, media, piensan que solamente es algo muscular, pero no siempre es muscular, porque el músculo lo podemos tratar de diferentes maneras, pero si el dolor sigue y los síntomas siguen constantemente, tenemos que entender y hacernos esa pregunta de ¿qué es aquello, aparte de la actividad física, que me está sucediendo en mi vida? Esta es una de las cosas que yo hago con cada uno de mis pacientes. No solamente trabajar la parte física. Cuando viene uno de mis pacientes y me dicen, mira, yo tengo un dolor, bien sea de mis hombros o de mi espalda, crónico, ya tengo 6 meses, porque eso también es importante de notar. Un dolor crónico es un dolor que lleva más de 3 meses en adelante, se vuelve crónico. Entonces yo no solamente me enfoco en la parte física, vamos a hacer ejercicio, vamos a hacer estiramientos, vamos a colocar compresas de agua fría o compresas de agua caliente. Eso es una parte del tratamiento, pero me gusta también indagar un poco más en la parte personal. ¿Qué sucede en tu vida? ¿Qué sucede quizás en tu parte laboral, en tu parte familiar? ¿Qué te está estresando? Porque esa indagación nos permite también abrir a otra puerta de emociones que el paciente va a poder abrir y expresar, y está abriendo esa puerta, dejando sacar esas emociones que ha venido reprimiendo por tanto tiempo, que es la carga que consume en su cuerpo interno, que no se ha permitido dejar salir. Por eso es muy importante cuando van a cualquier doctor o un terapeuta, darse la oportunidad de que no solamente sean tratados en el cuerpo físico o solamente una parte del cuerpo en específico. El cuerpo es completo. Nosotros no somos solamente cuerpo, nosotros somos mente, somos cuerpo, somos espíritu, y debemos ser tratados evaluando las 3 áreas de nuestra vida, porque es la manera en que nos vamos a conectar, es la manera en que vamos a sanar. Otra de las cosas, por ejemplo, que yo veo mucho cuando yo traté a una paciente, me acuerdo, ella estaba en una silla de ruedas y por una debilidad. Ella caminaba antes, era independiente, empezó a debilitarse, una debilitación muscular que no podía ya caminar de la manera que lo hacía antes y pasaba ahora más tiempo en una silla de ruedas. Pero esta paciente también tenía muchos problemas con su hija y era siempre una pelea constante, y ella tenía una tristeza de que su hija no estaba para ayudarla, o que no la visitaban o no la llamaban, y ella sentía esa sensación de tristeza, de un ahogo, se sentía de soledad. Y yo hablaba con ella y hablamos hasta un punto en el que abrimos esa puerta de emociones para que ella pudiera hablar, para que pudiera desahogarse, para que pudiera también expresar, dejar sanar todas esas heridas que ha venido también con sus otros familiares. Y cuando ya pudo conectar todas estas piezas y darse cuenta que todo esto tenía también consecuencias de lo que ella estaba pasando, esa debilidad, ese dolor que sentía en su espalda baja, esa pesadez que sentía en sus hombros, que ella decía que era como si tuviera una mochila llena de piedras constantemente. Después que ella pudo conectar, entender esa somatización que estaba sucediendo en su cuerpo, ella pudo levantarse,
no empezar a caminar, pero pudo levantarse de esa silla de ruedas, porque era lo mismo como yo le expresaba. Cada una de esas emociones que ella estaba reprimiendo, cada una de esas palabras que no se permitía expresar, esas emociones que no permitía salir, eran esos pesos que la dejaban ahí sentada, anclada en su silla de ruedas. Y aunque metafóricamente es algo que obviamente no lo tenemos físicamente, es peso que te está anclando, es un ancla que no te permite movilizarte. Y ella, en lo que pudo como visualizar romper esas anclas y abrir esa puerta de emociones, sintió un alivio en su cuerpo que le permitió pararse de esa silla de ruedas y empezar poco a poco a recuperar esa fuerza nuevamente en ella misma. Y es lo que nos sucede a muchos de nosotros. Incluso a mí, una historia muy personal, yo venía por mucho tiempo con muchas preocupaciones y tenía muchas, esa ansiedad de querer hacer las cosas a cierto tiempo y de tener un tiempo predestinado para cumplir mis metas, y tenía la responsabilidad de mi trabajo, la responsabilidad de ciertas familiares. Entonces yo me sentía pesada, yo sentía dolor constante en mis hombros, y yo misma como terapeuta, yo llegaba a mi casa, hacía mis ejercicios, mis estiramientos que me encantan, y tenía las caderas, el dolor en las caderas, que yo decía, pero ¿por qué me duele tanto las caderas? Hasta que empecé a conectar, empecé a escuchar y empecé a ser consciente, y a mí que me gusta escribir, a anotar cómo me siento, qué es aquello que me está pasando. Empecé a conectar las piezas del rompecabezas, a abrir esa puerta de emociones y entender de que estaba tomando muchas responsabilidades y estaba haciendo cosas que realmente yo no quería hacer. Estaba diciendo sí a cosas que yo realmente quería decir que no. Estaba dando más el tiempo a otras cosas en vez de darme el tiempo a mí misma. Y yo sentí como yo estaba atada, yo estaba como de un ancla atada que me limitaba a moverme hacia donde yo quería moverme, a hacer aquello que yo tanto quería hacer. Y en el momento fue una visualización, en el momento que yo entendí todo esto, fue como que visualicé cómo ese anclaje se rompió. Y sentí un alivio, sentí una libertad, que sentí como mis piernas se sentían mucho más ligeras, que podía moverme. Y para ser honesta contigo, después de esos días ya no sentí tanto ese dolor en mis caderas. Entonces, por eso es importante que cuando nosotros empecemos a tener un dolor crónico, un dolor que ya tenemos meses, no importa en la parte del cuerpo, esos dolores de cabeza constantes que no es más que esos pensamientos que nos dejamos llevar y no los dejamos salir, esa presión en nuestras mandíbulas. A veces personas que duermen y dicen, pero ¿por qué amanezco como con ese dolor de cabeza? O esa presión que hago cuando duermo que rechino los dientes. Eso es ansiedad, eso es control, un control excesivo que queremos tener siempre, no queremos soltar. Esas son las cosas que se crean en nuestros músculos, esas tensiones constantes que tenemos. Por eso es importante esa ansiedad. A veces cuando sentimos esa ansiedad, esas mariposas en nuestra área abdominal, eso también es ansiedad que se genera. Y muy importante que entendamos es que la parte digestiva es conocida como nuestro segundo cerebro en nuestro cuerpo. Nuestro cerebro, el área de los intestinos, está conectado íntimamente y profundamente con nuestro cerebro de arriba, de la cabeza. Por eso es que aquello que nosotros también ingerimos, los alimentos que comemos, depende de cómo nosotros nos sintamos. Aquello que introducimos en nuestro cuerpo va a afectar mucho también nuestras emociones, nuestros estados de ánimo. No sé si se han dado cuenta que quizás cuando comen algo que no saben que no tienen que comer, o algo que irrita después su área intestinal, también irrita un poco sus emociones, se sienten un poco malhumorados, se sienten un poco con sueños, con mayor fatiga, porque todo aquello que entra en nuestro cuerpo, que es procesado en la parte intestinal, en la parte digestiva, va a conectar también con la liberación de ciertas hormonas en nuestro cerebro. Algo que yo leí que en verdad me impactó y me llamó mucho la atención es que la serotonina, para aquellos que no conocen, la serotonina es la hormona que se le conoce como la hormona de la felicidad. Esta hormona de la serotonina se produce el 90%, escuchemos que el 90% es producida en los intestinos. Entonces, cuando hay un déficit en nuestros intestinos, cuando no hay una producción correcta de toda esta hormona en el área intestinal, va a afectar nuestro estado emocional, va a afectar la manera en cómo nos sentimos. Por eso a veces cuando estamos con bajo de energías, con un cansancio, una fatiga crónica, como estamos malhumorados, tenemos que prestar atención, que es aquello que también estamos
consumiendo, qué es lo que estamos alimentando, cómo es que estamos bebiendo, porque todo eso se conecta por las mismas redes neuronales con nuestro cerebro en nuestra cabeza. Entonces es en nuestro segundo cerebro la parte intestinal. Por eso cuando dicen el estrés, tengo un estrés, tengo un dolor de cabeza o me duele mucho la panza o la barriga, también nos afecta el dolor de cabeza arriba. Entonces empezar a entender esa somatización. Una de las cosas que yo recomiendo y le recomiendo a cada uno de mis pacientes es, primero, darnos un tiempo para conectar con nosotros mismos. Es como pararnos y no ver el dolor como algo negativo, porque siempre tenemos esa connotación y esa idea de que el dolor es algo negativo. No quiero sentir dolor, pero el dolor es también algo positivo, porque el dolor es aquello que nos está de alguna manera diciendo: hay algo que debemos escuchar, hay algo que debemos prestar atención a nuestro cuerpo y debemos cambiar ciertos hábitos, ciertos comportamientos. Entonces el dolor no siempre es negativo, es la única manera y una de las maneras, por decirlo, que se comunica nuestro cuerpo con nosotros. Entonces cuando empezamos a sentir ese dolor, darnos la oportunidad de parar y decir: ¿qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué es aquello que quizás estoy haciendo que no quiero hacer? ¿Qué es aquello que quizás estoy haciendo que puedo modificar y debo de empezar a cambiar? La alimentación, los hábitos, la manera de expresarme. Quizás no me expreso. Y una de las cosas que mucha gente no sabe es que a veces cuando nos limitamos tanto a decir algo, bien sea a alguien por miedo o porque no queremos expresar para evitar un problema, esas son cosas que se reflejan mucho en el área de la garganta. Pueden ocurrir dolores de gargantas, problemas en toda esta área porque es la falta de expresión. Eso es algo que voy a hablar en otro podcast sobre lo que es la conexión de nuestros chakras con las emociones y cómo el bloqueo de nuestros chakras afecta a cada una de las partes de nuestro cuerpo. Pero eso lo voy a hablar en otro tema del podcast. Entonces empezar a darnos ese tiempo de detenernos y decir: ok, tengo un dolor en los hombros, quizás qué otras cosas me están pasando, qué otras cosas estoy cargando que no me he permitido evaluar, no le he prestado la atención necesaria, o qué responsabilidades estoy tomando que no son mis responsabilidades. A mí me gusta mucho mantener un diario donde yo escribo, porque la escritura nos ayuda. Yo siempre digo que escribir es como dejar nuestro espíritu hablar. Aquello que realmente a veces no hablamos con palabras, nos permite hablarlo a través de la escritura. Entonces es una escucha activa. También el aprender el lenguaje de nuestro cuerpo. ¿Qué siento? ¿Dónde siento el dolor? ¿Qué relación quizás tiene eso con ciertas emociones? El aprender ese lenguaje del cuerpo es muy importante. El conectar con las emociones es muy importante. No obviarlas, no reprimirlas. Las emociones son necesarias, todas. No necesariamente tenemos que estar con las positivas. Las otras emociones vienen también a enseñarnos algo y son parte de nosotros. La tristeza, la rabia, la ira. No verlas negativas, no colocar las cosas positivas ni negativas, buenas y malas. Todas son neutrales y tenemos que observarlas de una manera neutral y ver qué es aquello que nos estás enseñando y qué nos tienes que hacer cambiar y mejorar. Buscar ayuda es importante, empezar a hacer terapias y empezar a hacer otras técnicas que una vez que conectes, ¿qué es aquello que ahora yo puedo hacer para cambiar, para modificar mi estilo de vida, para modificar ciertas cosas que van a ayudarme a liberar y abrir esa puerta de emociones? Por ejemplo, la respiración consciente. Es importante aprender a respirar de forma consciente. Algo que yo me encanta enseñar a cada uno de mis pacientes y con las personas que trabajo es la respiración consciente. No sabemos respirar, no somos respiradores conscientes, respiramos de una manera muy superficial. Y no sabemos respirar de una manera en que el oxígeno entre completamente a nuestros pulmones y exhalar para que podamos crear esa desintoxicación y limpieza en nuestros pulmones. Entonces, aprender a la respiración consciente. El ejercicio, el estiramiento es muy importante para nuestro cuerpo. También la expresión creativa, expresarte. Cosas que te ayuden a ti. ¿Cómo te gusta? A mí, por ejemplo, bailar. A bailar es una manera a mí de expresarme. Me libero, me ayuda a relajarme. Hay personas que les gusta cantar, hay personas que les gusta hacer arte. Lo que te guste a ti, empezar a utilizar la expresión creativa. Y los masajes. Los masajes son indispensables, especialmente para aquellos que sufren de dolor crónico. Yo a mis pacientes que sufren de dolor crónico hacemos masajes. ¿Por qué? Porque el tacto, la parte táctil, el contacto con nuestra propia piel
es una de las maneras que va a ayudar a relajar, a crear la liberación de ciertas hormonas que va a dar una relajación y alivio a nuestro cuerpo. Es muy importante la acupuntura, por ejemplo, el masaje terapéutico, son técnicas que ayudan a promover la relajación, la circulación de energía, la circulación mejor circulación del oxígeno en nuestra sangre, en nuestros pulmones y a liberar emociones bloqueadas. Entonces, esto fue un podcast que quise hacer porque es algo que veo muy constante en cada uno de mis pacientes y también lo he vivido yo y sé que lo pueden vivir y lo viven cada uno de ustedes. Es darnos ese tiempo de decir, qué bendito dolor. No es un bendito dolor. Qué bueno que tengo este dolor. Ahora déjeme escuchar mi dolor, escuchar mi cuerpo, conectar con mi cuerpo, porque es tu cuerpo. ¿Qué me está diciendo? ¿Qué me quieres decir? Ir adentro de ti y no buscar siempre algo afuera que te va a sanar, porque la única sanación existe dentro de ti, pero también tenemos que buscar esa ayuda externa sin desconectarnos de nosotros mismos. Así que es hora de empezar a escuchar, porque el cuerpo no calla y todo lo que nosotros callamos, cada emoción que evitamos sentir y reprimimos, se va a intensificar cada vez más en los síntomas que va a experimentar tu cuerpo. Así que es hora de empezar a ser consciente en la conexión cuerpo, mente y alma. Sí, recuerda que siempre te digo, si deseas conectar conmigo, conocer un poco más sobre cómo mejorar el dolor crónico, cómo conectar, mejorar un poco más tu vida y entrar en este mundo de conciencia, puedes encontrarme en mi podcast de Vida Consciente, también en mis redes sociales, en Instagram, Vida Consciente 3, a mi correo alejandra.vidaconsciente3@gmail.com, o déjame tus comentarios y yo siempre encantada de escucharte, de conectar contigo. Yo estoy aquí para compartir, para aprender y que seamos una comunidad juntos. Gracias nuevamente por ser parte de este podcast de Vida Consciente y yo desde acá te mando las mejores energías. Un beso y te veo en el próximo episodio. Chao, chao.